Bueno, la ruta de los 8 pobles. Iniciamos porque el otro ha sido todo un tramo de carretera desde el pueblo que, vamos, de interesante poco. Vamos para arriba. Bueno, ahí se ve la montaña. Esto no hay duda, el camino es este. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por aquí. Pero esto es puro zarza. Aquí hay que sacar la... ¿Esto? Sí. Oye. ¿Te has pinchado? ¿Eh? ¿Te lo has quitado? Sí. Esto de jabalí o algo parecido. Igual vemos a Alex Horno por ahí. ¿Eh? Joder. Impresionante. Mira, aquí está el pueblo que dejamos. ¿Eh? Benilisi. Buenas vistas, ¿eh? Ahí arriba se divisa el castillo y ahí la muralla. Y esa flor tampoco es muy habitual, la he visto en algunas excursiones cuando era más joven. Y huele que alimenta, o sea, es una pasada. Hay mucha humedad. No sé si lo he dicho antes. Estoy sacando la cuerda y... Los aparejos de montaña. Sí, sí. Pues ya había pensado ponerme las cuerdas fuera, por si en algún momento necesitamos un apoyo un poco más. Imagínate en un caso de extrema necesidad. Impresionante el rinconcito. ¿Eh? ¿Por dónde era? Pues es que, claro, la montaña nos oculta la propia montaña. Ah, yo lateralizaría por ahí. Sí, es por ahí. Es el pequeño valle. Valle Inclán. Mira, una pequeña cueva. Va, vamos a adentrarnos en la pequeña cueva. Si hubiera lluvia, sería un sitio de un buen refugio para ocultarse. Una pequeña oquedad, no es otra cosa. Pero bueno, se puede hacer fuego, mucha humedad para acampar, pero está bien. Aquí hay que sacar ya el machete. El abrigo este es impresionante, el abrigo de roca. Desde abajo se veía más claro el castillo y la ruta que íbamos a coger, ¿verdad? Luego es como que ya parece otra cosa. Cuidado. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Vale? Pero eso hacia... O sea, eso luego... Cuidado. Es que como no haya luego para seguir subiendo... Pues yo te lo digo. Si no te ves, media vuelta y hago. Sí, pero... Me refiero a que no soy yo... Sí, luego.
Sobre todo tienes que cogerte en las rocas, estás fuerte. La piedra es una piedra muy peligrosa, ¿eh? ¿Qué te vas a meter por la vegetación? Ah, no, pues Por aquí, te lo digo por eso. Sobre todo fija bien los pies en las piedras fuertes, ¿sabes? ahora voy por ahí. Por aquí, ¿eh? No me ha gustado, nos hemos metido en la liaga. Espérate, a ver. Bueno, sacamos tijera. Ya, pero es todo. Bueno, sube y lo vemos. Aquí hay que ir a los agujeritos y todo, ¿eh? Como el Alex Horno. ¿Qué haces? Me ha levantado la piel y todo. Tendrías que tener las tijeras en el bolsillo. Ahora te las saco. Aquí estamos en mal sitio, Raúl. Por la pared yo creo que podemos pasar. Yo creo que podremos pasar. Espera, Raúl. Aquí hay que cortar seguramente. Por lo sano. Joder. Esto es toda liaga, Raúl, ¿vale? Mira, Raúl. Si fuéramos del Alejón o nada, ya tranquilito. Voy a guardar. Tengas en el bolsillo. ¿Eh? En el bolsillo. Sí, bueno, ahora ya no creo que la necesite, pero... ¿Eh? O sea, esto es lo que pincha. No, ese no. Hostia, la mierda. Cuidado. Ten cuidado aquí que hay algunas piedras sueltas, ¿eh? Como te habrás dado cuenta. Al final hemos arreglado la ruta, ¿eh?
Estás haciendo por la zona más complicada. Otra mierda, macho. Sí, ya, Hostia, con cagalera pero subiendo. potente. ¿Dónde quieres ir? No por aquí, Yo es que quiero ir a la parte esta. Quiero subir por ahí. pues yo por aquí. ¿Por qué? Entonces nos separamos, tío. Que hay mucha diferencia de camino, ¿eh? Yo es que iba a la cueva esta, tío. Aquí las piedras son un poco endebles. No me fío mucho. Mucha arenisca. ¿Dónde está? Ah, bueno, pues una pequeña oquedad. Esto es que no es muy de fiar, porque es todo tierra suelta. Vamos por aquí. Bien. Sí, es que hay como resto de muralla. Hostia, pues. Cuidado. Hay que hacer eso. Muy bien. Ahí, sí, sí. Aquí. Muy corto. Es un apoyo muy corto, pero sí que te vale. Mira a ver aquí, Raúl, ahí. Ahí. Ahí, muy bien, sí. Poco corto. Ya. Yo te puedo coger. Desde aquí se ve una tontería, pero. Oigo voces. El pasto, ¿verdad? Está lleno de restos de vasijas de antiguos moradores. Qué maravilla, man. Sí. Vamos aquí al rincón este, hombre. Esto es como un punto de vigía. Gold teeth and a curse for this town are all in my mouth. Only I don't know how they got out. You turned me back into the bed. I was Era grande. Sí, bueno, porque claro, esto, lo que era todo amurallado, aprovechaban la roca. No, olvídate. Aquí no. Sí, no sé si.
poco complicado, ¿eh? Raúl? Muy terreo. ¿Hay paso o no? Sí, pero no está fácil, ¿eh? Pero hay paso. Sí, hay paso, sí. Vale, es que ya lo sé. Es que ahí está peor todavía. Vamos a ver. Esto está... Ahí 5 metros, donde estás tú, ahí está un poquito mal. Aquí ya viene. Ya. Esta es la parte más dura, que es la de tierra. Ya. Está suelta. Esta tierra es suelta. A ver, Raúl. Sí, sí, a ver si me la estás tirando. Ah. Guárdate una distancia por si te arrastro. A ver, Raúl. Un poco más de distancia, Raúl. Ya está. Hostia, ¿Qué? me está embarrando, tío. Por eso te lo digo. Uf, complicado, ¿eh? Tienes que coger las piedras más firmes que veas. Esa de ahí que tienes, arriba. El brazo derecho, Raúl, esa, pero con el brazo derecho, ¿puedes? Hay partes de pensar, ¿eh? Tienes que buscar apoyo, sobre todo las manos, Raúl, fuertes. Tengo más barro en las botas, macho. Te puedo coger, ¿eh? Si es que tengo el zapato lleno de barro, macho. Hay que, esa ya, es el pie que estás moviendo ahí. Tienes esa sensación. Espera. Mira aquí la cueva para... Telaraña, macho. Esto. Aquí había un engranaje de puerta. Madre de Dios. Y mira el cielo también. Ahí, justo así. Parece del Hobbit, nada. Slang when you notice the stripes
dead in your fright. Hope it's right when you die, old and bony. Dawn breaks like a bolt through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. Claro, por ahí abajo. Qué tontos somos, ¿no? Bueno, tampoco ¿Qué? es seguro, ¿eh? Sí. Sí. Hay un camino aquí, Ah, ¿sí? sí. Por eso te digo, no te veo muy acertado. Nos perdemos hasta en el castillo. ¿Cuántas personas habrán subido al castillo por donde hemos ido? Pues yo creo que ninguna. Sinceramente. Por ahí no se puede. Que sí. Es por los andenes, eso. Pero muy raro esto. Sí. Los señores que estaban asomados hablando. ¿Eran fantasmas? Estaban indicando el camino fantasma del castillo. Un bañito. Sí, sí. Ahí está una columna ahí, ¿eh? Qué cosa. Mira el casco. Me pongo yo eso. Hostia, mira una lagartija. Hostia. Está visto poco de sus manos. Todo a lo mejor viene dentro de 10 años y lo han cambiado. Ya está todo hecho, por lo menos parte, porque esto son obras interminables. ¿Y si está cerrado tú? Está con una cadena. O sea Joder, que no se podía ni entrar. Hemos roto el castillo. hemos roto el circuito. Porque nada, no paran de poner obstáculos. La mochila no te pasa. Toma mi mochila. Eso lo tenía que haber puesto en el principio, no en el final. Pues si es que nosotros hemos subido por otra parte. Ya. And if you turn to me like a girl takes to the wind, I'd have jumped from my trees and kind of dance like the king of the ice, so the rest of our lives would have been one. Que nosotros vamos para arriba. Raúl. Mira el espinazo con pelo. ¿Lo ves el pelo? Es una cabra. Es un espinazo. Qué gusto un camino oficial. Sí. Es una fuente. Y eso lo han quitado, pero esto realmente lo ponen ahí para que llegue el agua allí. Las larvitas. Sí. Godspeed, all the beggars at dawn. May they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find without a trust. The flaming fields am I too dumb to refine? And if you turn to me like her, I'd dance like a queen of the ice, so as the rest of our lives were fed well.
Ahí está la cruz. Jesús. Gold teeth and a curse for this town are all in my mouth. Only I don't know how they got out. You turned me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you turn to me like ¿Será eso el poblado? Hombre, por el tamaño. Una langosta. Sí, las langostas son del mar. Hostia. Te la voy a Wow. Aquí no hay ningún poblado. Poblado ibero. ¡Guau! ¡Tírate al pozo!